Estás viendo Telecosta, Integración Regional. Noticias Telecosta. Derek, muy buenos días, un saludo muy cordial a todos los televidentes de este importante canal de televisión en los municipios y en la ciudad de Cartagena. La realidad es que todavía encontramos un departamento con muchas dificultades. Nosotros permanecemos en permanente contacto con las comunidades de la ciudad de Cartagena y las comunidades del departamento de Bolívar y encontramos tremendas dificultades. Por ejemplo, ayer estuvimos en Santa Rosa de Lima y encontramos que Santa Rosa padece un problema que aún no se le encuentra solución de corto plazo, y es el problema del acueducto. Estuvimos conversando con importantes dirigentes de ese importante municipio para ver qué alternativas podemos revisar, qué soluciones podemos aprovechar, de manera que lo más pronto posible esa importante comunidad pueda tener agua. Pero no solamente le pasa a Santa Rosa, en Turbana también tenemos el mismo problema, en Turbaco el agua también es intermitente, es decir, es un problema muy generalizado en todos los departamentos, en todos los municipios del departamento de Bolívar, y que nosotros tenemos que trabajar de la mano con las comunidades para encontrar las soluciones a esos problemas. Sí, a ver, nosotros hemos dicho que debemos priorizar los recursos de regalías para que todos los municipios de Colombia tengan acueducto alcantarillado. Hoy prácticamente ningún municipio del departamento de Bolívar tiene alcantarillado y por lo tanto esa propuesta es muy valiosa. Pero en muchos de los municipios ya está contratada la operación, en muchos de esos municipios está contratada la construcción y los problemas no son de políticas públicas sino de ejecución, y en eso nosotros queremos también ser partícipes. Yo quiero que todas las autoridades locales, tanto alcaldes como concejales, diputados, sepan que Fernando Nicolás Araujo encuentra un aliado para trabajar por el bienestar de la comunidad. Ese es nuestro único interés, que lo hemos hecho, lo hemos dicho en campaña y que ahora después, como senador electo, lo seguimos diciendo de frente a la comunidad. La gente se sorprende cuando yo llego y los visito y me dicen: hombre, nunca nos había venido a visitar un político después de las elecciones a decirnos aquí estoy para servirles. Y se lo reitero, no solamente a los alcaldes, sino también a los concejales, a los líderes comunitarios, a los líderes cívicos, que sepan que el Centro Democrático, nuestro trabajo es de cara a la comunidad, que nosotros no venimos aquí a hacer lo mismo que se ha hecho siempre, sino que venimos a hacer las cosas de manera distinta. El tema rural y el tema del agro está muy atrasado, no solamente en el departamento de Bolívar, sino en todo el país. La realidad es que el gobierno de Santos ha sido un gobierno que ha abandonado la política agraria. Durante los primeros años de gobierno la enfocó solamente en una política de restitución de tierras que tendremos que hacer su balance. Yo tengo mis serias dudas. Y que ahora, después del paro agrario, después de decir que el paro agrario no existe, recordemos esa frase desafortunada del presidente Santos, la que decía que el paro agrario no existe, le tocó buscar apoyos al sector agrícola que no son más que apoyos para la época electoral, no son apoyos reales. Centro Democrático, en cabeza de nuestro candidato a la presidencia, el doctor Oscar Iván Zuluaga, ha sido muy claro en las propuestas que tenemos para el sector agrícola. Lo primero es condonar las deudas de aquellos campesinos que no han podido sanar sus obligaciones por problemas con la ola invernal del año 2010 y 2011. Lo segundo, que las tasas de interés a los créditos a los campesinos no supere el 3%, es decir, que si un campesino toma un crédito por $1 millón, no pague más de 30.000 pesos de interés al año. Tercero, que la maquinaria agrícola no tenga IVA. Vamos a quitar la maquinaria agrícola, es lo que dice nuestro candidato Oscar Iván Zuluaga. Vamos a quitar el IVA a toda la maquinaria agrícola. Es decir, si un campesino necesita comprar una motobomba, se necesita comprar un tractor, se necesita comprar cualquier maquinaria agrícola, la va a conseguir sin IVA, con lo cual lo hace mucho más barato. Tenemos que tener insumos que sean competitivos, a costos competitivos.
que los costos de los insumos en Colombia no superen los costos de los insumos en Perú, en Venezuela, en Ecuador, con los países con los que nosotros competimos. Para eso, Óscar Iván Zuluaga tiene una propuesta muy seria, como son todas las propuestas de Óscar Iván Zuluaga. Por eso es importante que los colombianos, los bolivarenses y los cartageneros conozcamos de primera mano a Óscar Iván Zuluaga, persona seria, digna, que conoce el país, que fue su ministro de Hacienda y que sabe cómo financiar todos estos proyectos y todos estos programas. Encontramos en permanente diálogo que mantenemos con las comunidades que todavía hay gente que no identifica a Óscar Iván Zuluaga como el candidato del Centro Democrático del Uribismo, pero que cada vez que una persona conoce a Óscar Iván Zuluaga, conoce sus propuestas en materia de salud, en materia de educación, en materia de la situación agrícola, en materia de seguridad ciudadana, son personas que se deciden por votar por Óscar Iván Zuluaga. Y eso lo estamos viendo no solamente en la comunidad, lo reflejan también las encuestas. Ya Óscar Iván Zuluaga tiene entre el 15 y el 20% de intención de votos, es el segundo, siendo todavía el candidato a la presidencia con mayor desconocimiento. Entonces tiene un largo camino para crecer, nos quedan 3 semanas. Yo creo que el trabajo que venimos haciendo con las comunidades, la presencia en foros y debates del candidato Óscar Iván Zuluaga van a permitir que los colombianos lo conozcan y que tomen la mejor decisión, que sin duda alguna es Óscar Iván Zuluaga. Total apoyo. ¿Por qué el apoyo a Óscar Iván Zuluaga? No es un apoyo político, es mucho más que eso. Es un apoyo a una persona, a unos principios y a unas tesis. ¿Quién es Óscar Iván Zuluaga? Óscar Iván Zuluaga, primero que todo, es un hijo de la provincia de la provincia. Es un hombre nacido en un pequeño municipio de Caldas que se llama Pensilvania, un pueblo de 25.000 habitantes. Arrancó su carrera política en ese pequeño municipio siendo concejal de ese pueblo. Yo creo que esa es la forma más pura de hacer política, siendo concejal de un pequeño pueblo. Luego fue alcalde. Después de eso, dedicó un tiempo de su vida al sector privado, a una empresa familiar muy importante, con mucha presencia en la costa Caribe, en Barranquilla específicamente, para después pasar al Senado de la República. Fue fundador de un partido importante, un partido que después abandonó las tesis del presidente Uribe, pero él lo fundó cuando ese partido hacía parte del gobierno del presidente Uribe. Después fue ministro consejero del presidente Álvaro Uribe Vélez y por último ministro de Hacienda. Como ministro de Hacienda debo recordarle a los colombianos que Óscar Iván Zuluaga fue galardonado como el mejor ministro de Hacienda de América Latina por una importantísima revista sobre esa materia durante el año 2008, cuando el mundo entero atravesaba una crisis financiera tremenda, la crisis financiera más grande, más profunda después de la crisis de los 30. Óscar Iván Zuluaga logró capotear esa crisis. Él fue quien, durante el gobierno de Uribe, cuando Uribe decía hay que financiar 3 millones de familias en acción, Óscar Iván Zuluaga decía, presidente, aquí tenemos cómo financiarlo. Hay que aumentar la capacidad de estudiantes en el SENA. Óscar Iván Zuluaga salía y decía, presidente, aquí tenemos la forma, cómo podemos financiar esos programas. Hay que aumentar la capacidad del bienestar familiar. Óscar Iván Zuluaga era quien financiaba todos esos programas. Es una persona que conoce entonces toda la estructura del Estado. Ha sido una persona que ha financiado los proyectos sociales del presidente Uribe con Familia en Acción, el bienestar familiar, el SENA, y que hoy, con esos mismos principios, una persona decente, una persona firme, pero decente, quiere ser presidente de Colombia, y por eso los colombianos, mientras más lo conocemos, más nos decidimos en votar por Óscar Iván Zuluaga. Es muy fácil, Óscar Iván Zuluaga, aparece su cara en el tarjetón, es el candidato que está al lado del voto en blanco, en la parte de abajo, sale la cara de él con su candidato a la vicepresidencia, el doctor Carlos Holmes Trujillo, va a decir su nombre, va a decir el logo del Centro Democrático, que es la mano en el corazón del presidente Uribe, y realmente es un tarjetón muy sencillo que los colombianos no tienen por qué confundir. Los cartageneros todavía es una ciudad mediana de 1 millón de habitantes. Indudablemente la ciudad viene creciendo y va a tener problemas de movilidad. Nadie niega los problemas de movilidad que tiene, pero muchos de los problemas de movilidad se pueden todavía resolver con medidas alternativas distintas de pico y placa. Creemos que vale la pena analizarlo a profundidad, que eso tenga una medición
a través de unos estudios muy serios que se pueden hacer. Quisiéramos saber si la alcaldía tiene alguno de esos estudios ya adelantados, y por eso nosotros en días pasados quisimos saber de primera mano del alcalde de la ciudad cuáles son esos estudios, con qué criterio se tomó la decisión de ampliar el pico y placa a 12 horas. A uno en principio le parece que es excesiva esa medida, por eso quisiéramos entender de primera mano si esa medida está soportada en algunos estudios. De lo contrario, pues queremos sugerir que se hagan esos estudios y que se analice la viabilidad de la real necesidad de una medida tan restrictiva como es la medida del pico y placa. Así es, Derek, yo lo que pienso es que el alcalde está organizando la información para poderme responder a ese derecho de petición que nosotros le pasamos. Hay un término para cumplir la respuesta a ese derecho de petición. Ese término no se ha vencido y nosotros estamos a la espera de esa respuesta. El Pozón es un barrio muy importante de la ciudad de Cartagena. Es un barrio que supera una población de 100.000 habitantes. Si tú lo convirtieras en un municipio, fuera tal vez el segundo o tercer municipio más grande del departamento de Bolívar. La realidad es esa. Creo que el Pozón merece mayor atención, que merece una inversión mayor. Tiene una dinámica propia, pero todavía le falta. El Pozón se inunda, el Pozón tiene grandes dificultades. Quiero recordar que Centro Democrático ha sido siempre un gran doliente de las necesidades del Pozón, desde el presidente Uribe. Fue ahí donde el presidente Uribe lanzó el programa de Madres Comunitarias en Familia en Acción. Fue ahí donde el presidente Uribe lanzó el programa de corresponsal no bancario. Fue allí donde el presidente Uribe fue la primera vez en este recorrido de Senado. Entonces nuestro afecto por el Pozón es tremendo, entendemos sus necesidades, tenemos que profundizar aún más, tenemos que terminar de pavimentar las calles del Pozón, tenemos que terminar el alcantarillado del Pozón. En fin, son tantas las necesidades del Pozón que lo que hay es que buscar soluciones a esas necesidades. Eso yo creo que es el mensaje de fondo, y en eso estoy convencido que el señor alcalde, el señor gobernador están de acuerdo, y en eso estoy convencido de que el senador electo Fernando Nicolás Araujo, de la mano con el gobernador de Bolívar y de la mano con el señor alcalde de Cartagena, puede trabajar por mejorar las condiciones de vida de esos pobladores del Pozón. Pero también recordemos que el Pozón no es el único barrio de Cartagena. También hay barrios muy importantes como Nelson Mandela, todos los Olaya Herrera y todos sus sectores, San Fernando y San Francisco. El barrio San Francisco sufrió de problemas ambientales tremendos y todavía es la hora que no le damos la solución. Entonces los cartageneros no podemos seguir viviendo de espalda de la zona suroriental, y esas comunidades tienen que tener y recibir toda la atención del Estado colombiano, no solamente del distrito, la gobernación, sino del gobierno nacional. Y yo desde el Congreso de la República voy a estar de manera incansable velando por esos intereses. Debo decir, yo creo que para la juventud es muy importante la propuesta en educación de Óscar Iván Zuluaga. Óscar Iván Zuluaga ha dicho que quiere ser el presidente de los jóvenes y el presidente de la educación. Cartagena sufre un problema tremendo de pandillismo y un problema social tremendo en la juventud que no da espera. Óscar Iván Zuluaga ha dicho: vamos a recuperar la jornada única escolar, que los jóvenes estén en el colegio de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Con eso somos capaces de sacar a los jóvenes de la calle y volverlos a meter en el colegio. Pero no va a ser meterlos en el colegio para que dé más horas de matemáticas o más horas de biología. No, aprovechemos esas horas para que los jóvenes puedan aprender nuevas cosas. Por ejemplo, educación física y deporte, cultura, civismo, cívica, urbanismo. Y durante los últimos 3 años, ha dicho Óscar Iván Zuluaga, una formación técnica. Eso es de verdad buscarle oportunidades a esos jóvenes. Eso es de verdad buscar que los jóvenes puedan salir y entrar al mercado laboral, porque van a salir bachilleres con una formación técnica. Imagínense ustedes, bachiller zootecnista, bachiller soldador, bachiller carpintero. Con eso un joven va a tener un mundo de oportunidades distintas, y sacando a los jóvenes de las calles para meterlos en el colegio y abrirle este nuevo horizonte de oportunidades,
de verdad puede transformar a la juventud en Colombia. Esa es la propuesta de Oscar Iván Zuluaga, con la que nosotros, desde Centro Democrático, y yo, Fernando Nicolás Araujo, como el senador más joven de Centro Democrático, estoy completamente comprometido y vamos a trabajar de manera incansable. Adicionalmente a esa propuesta, digamos, hay unos complementos muy importantes. Si vamos a tener los jóvenes todo el día en el colegio, tendrá que los colegios asumir el desayuno y el almuerzo de todos los colegios, de todos esos jóvenes. Entonces es un gran alivio para las familias. Y dígame usted, un joven en riesgo, que en su casa tiene para el desayuno pero no tiene para el almuerzo, como es en muchos casos en la ciudad de Cartagena, ¿para dónde coge? Si sabe que en el colegio tiene garantizado el almuerzo y el desayuno. Pues se va para el colegio, acabamos la deserción escolar, sacamos a los jóvenes de las calles, le damos un mundo de oportunidades y de esa manera acabamos con el pandillismo y buscamos un nuevo horizonte para la juventud. Por eso Oscar Iván Zuluaga va a ser el próximo presidente de la República y es la alternativa real que nosotros, los cartageneros, los jóvenes y las familias cartageneras debemos apostar. Muy agradecido yo con ustedes, con este espacio y con la paciencia que nos han tenido todos los oyentes. Noticias Telecosta. Estás viendo Telecosta, Integración Regional.